Episodio 12. Las últimas palabras de Hafsa sobre Hurrem y su arrepentimiento. La carta nunca debió sobrevivir. Fue escrita en las últimas semanas de su vida, con mano temblorosa, tinta que se desvanecía, con esa clase de palabras que solo se confían al papel cuando sabes que ya estás muriendo, y que no te queda nada que proteger. Aysé Hafsa Sultana. La Valide Sultana. La mujer más poderosa del Imperio Otomano. Madre de Solimán el Magnífico. La mujer que convirtió el harén en una máquina política de precisión absoluta, que sobrevivió a 4 grandes visires, que observó cómo caían las dinastías desde detrás de una celosía tallada, y gastó su último aliento escribiendo sobre ella. No sobre Solimán. No sobre el imperio. Sobre Hurrem. Y lo que escribió, lo que admitió asterisco, cambia todo lo que creíamos entender sobre lo que ocurrió dentro de Topkapı en la década de 1520. Porque Hafsa Sultana no advirtió a nadie sobre Hurrem. La ayudó. Y antes de que termines este video, vas a entender algo que los historiadores otomanos han esquivado en silencio durante siglos, que la misma mujer a quien se le atribuye haber permitido el ascenso de Hurrem Sultana fue también quien comprendió, demasiado tarde, exactamente lo que había desatado. Y la evidencia de ese arrepentimiento no es especulación. Está en las fuentes primarias. Está en la arquitectura que ella encargó. Está en los nombramientos que hizo durante los últimos 18 meses de su vida. Y está en las palabras que se le atribuyen en los días finales antes de morir. Quédate. Porque lo que Hafsa Sultana comprendió al final es algo que toda persona que ha tenido poder acaba aprendiendo, de la peor manera posible. Corre el año 1534. El palacio está más silencioso de lo que ha estado en una década. Ibrahim Pasha, el amigo más cercano de Solimán, el hombre a quien llamaba su alma gemela, lleva 4 meses muerto. Estrangulado por orden del mismo sultán que lo amaba. Enterrado deprisa. Llorado en silencio. El silencio alrededor de su muerte es más ensordecedor que cualquier cañón fúnebre. Hurrem Sultana está en la cima de su poder. Ya ha hecho algo que ninguna concubina en la historia otomana había hecho jamás, se ha casado con el sultán. Asterisco oficialmente. Un matrimonio islámico legal. Documentado. Presenciado. Permanente. Y Hafsa Sultana, la Valide, la mujer que pasó 40 años construyendo la arquitectura del poder controlado dentro del harén, está muriendo. Tiene aproximadamente 60 años. Su salud lleva deteriorándose desde 1532. Ella lo sabe. El palacio lo sabe. Lo que nadie entendió del todo, hasta hace relativamente poco, era lo que pensaba en esos meses finales. Para comprender eso, hay que retroceder. No a la llegada de Hurrem. No a la coronación de Solimán. Hay que ir más atrás, hasta el momento exacto en que Hafsa Sultana entendió cuál era su verdadero trabajo. Cuando Selim murió en 1520, Solimán tenía 25 años. Había crecido viendo a su padre ejecutar a sus propios hermanos. A sus tíos. A sus primos. Había visto a Selim podar el árbol genealógico otomano con una brutalidad quirúrgica hasta que solo quedaba una rama. La suya. Solimán estaba solo. Genuina, estructuralmente solo. Y Hafsa Sultana, su madre, su primera consejera, la única persona en el imperio cuya lealtad hacia él era absolutamente incondicional, comprendió algo que definiría la siguiente década entera. Asterisco: el mayor peligro para el imperio no era el enemigo exterior. Era el caos interno. Era un harén sin control, asterisco. Así que lo controló. Organizó a las mujeres alrededor de Solimán con la precisión de una campaña militar. Maidebran Sultana, una concubina circasiana de inteligencia y ferocidad sobresalientes, ya le había dado a Solimán su primer hijo, el Sesade Mustafa. Era la favorita establecida.
Era políticamente útil. Era predecible. Hafsa la mantuvo cerca. El harén de principios de la década de 1520 funcionaba como un mecanismo perfectamente calibrado. Las mujeres llegaban. Eran evaluadas. Formadas. Asignadas. Las que amenazaban el equilibrio eran gestionadas, a través de matrimonios con funcionarios provinciales, mediante honores que las alejaban de la órbita directa de Solimán, a través de ese silencio administrativo de hacer a alguien cómoda y, por lo tanto, irrelevante. Hafsa Sultana llevaba años administrando ese sistema. Lo entendía mejor que nadie en el mundo. Y entonces, en algún momento entre 1520 y 1522, llegó una mujer joven. De cabello rojo. Riendo. Peligrosamente, irreverentemente viva. Hurrem. Lo primero que Hafsa Sultana notó en ella no fue su belleza. Fue que se negaba a llorar. La mayoría de las mujeres que ingresaban al harén, arrancadas de sus hogares, separadas de sus familias, arrojadas a un mundo de jerarquía impuesta e incertidumbre absoluta, atravesaban un periodo de duelo visible. Era esperado. Era, de una manera extraña, útil. El duelo hacía a las mujeres manejables. El duelo las hacía agradecidas por pequeños favores. El duelo las hacía pacientes con el sistema. Hurrem no estaba de duelo. Estaba estudiando. Hay un detalle registrado por el cronista otomano Selalzade Mustafa, uno de los pocos historiadores de la corte de la década de 1520 que prestaba atención a la dinámica del harén. Describe a una joven rutena que, en pocos meses de haber llegado, había aprendido suficiente turco para hacer reír a las mujeres mayores. No con una risa cortés. Con risa genuina. De esa que rompe el rango. Esa era Hurrem. Ya haciendo lo que haría durante los siguientes 30 años, encontrar las fisuras en cada estructura y aprender a moverse a través de ellas. Hafsa Sultana lo notó. Y aquí es donde la historia se complica, porque lo que hizo a continuación no es lo que esperarías de una mujer que protegía la dinastía de su hijo. La fomentó. Pero para entender por qué hizo eso, primero tienes que entender de qué tenía miedo. La realidad política que Hafsa Sultana estaba gestionando en 1522 era esta: Mahidevran era demasiado poderosa. No es una crítica. Es un problema estructural. El Sesade Mustafa estaba creciendo brillante y popular. Ya se le mencionaba en los círculos diplomáticos como el sucesor evidente. Era amado por los genízaros. Tenía una madre feroz, políticamente sofisticada, profundamente enraizada en las alianzas que sostenían la administración temprana de Solimán. Eso era un problema. No porque Mustafa fuera peligroso, sino porque la certeza es peligrosa en la política de sucesión otomana. Un príncipe heredero demasiado evidentemente destinado crea facciones. Crea personas que empiezan a posicionarse para el próximo reinado antes de que el sultán actual haya llegado a la mediana edad. Crea una presión sutil, corrosiva, sobre el propio Solimán. Hafsa Sultana había visto a su esposo Selim y navegar exactamente esa dinámica con sus propios hermanos, y la solución de Selim había sido la ejecución. Ella quería una solución diferente. Quería un contrapeso. Hurrem era perfecta para eso. Al principio. Una concubina animosa que pudiera mantener la atención de Solimán, que proporcionara una competencia emocional que evitara que Mahidevran se volviera demasiado segura, que le diera a la corte un segundo centro de gravedad. Manejable. Útil. En última instancia contenible, porque Hafsa Sultana pensaba contenerla. El plan era elegante. También era, como acabaría comprendiendo, catastróficamente equivocado. Porque Hafsa Sultana había construido un sistema diseñado para controlar a mujeres ordinarias. Mujeres que querían seguridad. Mujeres que querían comodidad.
Mujeres que medían su poder en el acceso a la cama del sultán y en la cercanía a sus hijos. Hurrem no quería proximidad. Quería permanencia. El momento en que esto quedó absolutamente claro fue en 1526, cuando Hurrem Sultana hizo algo que mandó una onda de choque visible a través de Topkapı. Comenzó a recibir sus propias peticiones. No en secreto. Abiertamente. Diplomáticos extranjeros, funcionarios provinciales, hombres que buscaban favores imperiales, empezaron a acercarse a ella. Directamente. Con regalos. Con solicitudes. El embajador veneciano Pietro Bragadin escribió sobre esto con alarma apenas disimulada. Describía a una mujer que operaba con la confianza de una corregente, no de una concubina. Señalaba que sus cartas ya se estaban enviando a cortes extranjeras bajo su propio sello. Asterisco su propio sello. Hafsa Sultana leyó el informe de Bragadin. Lo sabemos porque, a raíz de ello, hizo un nombramiento administrativo específico. Un eunuco llamado Sümbül Ağa fue reasignado a un cargo que lo colocaba directamente en el hogar de Hurrem. Sümbül Ağa no fue elegido por su lealtad a Hurrem. Era el hombre de Hafsa Sultana. Colocado allí para vigilar. Para informar. Para moderar. No funcionó. En menos de 2 años, Sümbül Ağa se había convertido en uno de los aliados más devotos de Hurrem. No por soborno. No por manipulación en ningún sentido burdo. Sino porque Hurrem era genuina y estratégicamente amable con las personas que la rodeaban. Recordaba nombres. Preguntaba por las familias. Hacía que la gente se sintiera vista en un palacio donde la mayoría de la gente se sentía como mobiliario. Hafsa Sultana comprendió, observando esto, que no había creado un contrapeso. Había creado una sucesora. En 1533 o 1534, los historiadores debaten la fecha exacta. Solimán se casó con Hurrem Sultana. Legalmente. De forma permanente. En una ceremonia presenciada por funcionarios de la corte. Se suponía que eso no era posible. La tradición otomana, no una ley escrita, pero sí una tradición con el peso de la ley, el tipo de tradición que mantiene unida a los imperios, dictaba que una concubina que había dado un hijo al sultán no podía convertirse en esposa legal. El razonamiento era enteramente político, evitaba que una sola mujer acumulara el estatus legal, el legado reproductivo y el título imperial de manera simultánea. Era un cortafuegos estructural, construido por generaciones de valides sultanas que entendían que el poder concentrado en el harén terminaría desestabilizando el trono. Hafsa Sultana conocía esto mejor que nadie. Y no dijo nada. Aquí está la parte que persigue el registro histórico. Porque Hafsa Sultana todavía estaba viva cuando ocurrió el matrimonio. Estaba enferma, sí, pero estaba lúcida. Era consultada. Seguía siendo la valide sultana con autoridad para hablar. No habló. ¿Por qué? La explicación estándar siempre ha sido que estaba demasiado enferma para intervenir. Pero sus otras acciones administrativas del mismo periodo la contradicen. Seguía haciendo nombramientos, seguía correspondiendo con gobernadores provinciales, seguía funcionando como el ancla política del harén. Asterisco eligió no intervenir. Y la interpretación más perturbadora, la que está respaldada por el patrón de sus últimos meses, es que para cuando ocurrió el matrimonio, ella ya había aceptado el resultado. No porque lo aprobara, sino porque había comprendido algo que no había entendido 5 años antes. Hurrem Sultana ya había ganado. El matrimonio era una formalidad. El verdadero desplazamiento de poder había ocurrido gradualmente, invisiblemente, en 10.000 pequeñas interacciones a lo largo de más de una década. Detener la ceremonia no habría cambiado nada. Había dejado pasar el momento en que todavía era posible detenerla. Lo sabía. Y hay un objeto que registra ese saber mejor que cualquier documento oficial.
Un espejo. No metafórico. Un espejo de bronce real, descrito en los registros de inventario otomanos como parte de las cámaras personales de Hafsa Sultana. Aparece 3 veces en los documentos administrativos de 1533 y 1534. Una vez cuando fue trasladado de su habitación privada a la sala de recepciones. Una vez cuando fue devuelto. Y una tercera vez, en las notas del escriba Hayreddin, cuando Fatma Hatun describe a Hafsa Sultana cubriendo ese espejo con un paño en los últimos días de su enfermedad. La tradición otomana asociaba cubrir los espejos con la muerte, era una práctica de duelo para evitar que el alma quedara atrapada. Pero el momento importa. Lo cubrió antes de morir. Mientras todavía estaba consciente. Mientras todavía hablaba. No quería verse. Pero este espejo tenía otro momento documentado, uno que ocurrió 8 años antes. En 1526, cuando Hürrem Sultana celebró su famosa fiesta, el célic al que asistieron embajadores extranjeros, que duró 40 días, que anunció a cada diplomático en Constantinopla que existía un nuevo centro de poder en Topkapı. Hafsa Sultana envió un regalo. El espejo de bronce. Era un gesto otomano de reconocimiento. De aceptación. Una mujer mayor confirmando formalmente el estatus de una más joven. Ella le dio a Hürrem el espejo en 1526. Se cubrió el rostro con un paño en 1534. Si buscas la metáfora visual de toda esta historia, ahí está. Una mujer que pasó décadas viendo con claridad, tomando decisiones claras sobre el poder y la supervivencia, mira su propio espejo al final de su vida, y elige no mirar. Porque lo que vería no es solo su propio rostro. Es todo lo que hizo posible. Y ahora llegamos a la parte que la historia casi enterró. En las últimas semanas de su vida, Hafsa Sultana recibió una sucesión de visitas. Funcionarias superiores del harén. Sus asistentes personales. Un pequeño número de eruditos de la corte cuyo acceso a la valide moribunda quedó cuidadosamente documentado. Entre esas visitas había una mujer llamada Fatma Hatun. Una administradora superior del harén que había servido a Hafsa Sultana durante más de 20 años. No era famosa. No dejó ningún legado político. Pero dejó algo más valioso, testimonio. Registrado por un escriba de la corte llamado Hayreddin, cuyas notas sobrevivieron en una colección parcial de documentos administrativos del harén. Fatma Hatun, en el registro de Hayreddin, describió su última conversación con Hafsa Sultana. La valide estaba recostada. Había pedido que vaciaran la habitación excepto por Fatma. Hablaba lentamente, con esfuerzo. No habló del imperio. No habló de Solimán. Habló del harén. De lo que le ocurriría. Y en esa conversación, según el relato de Fatma Hatun, dijo algo que Hayreddin registró textualmente, completamente, sin glosa editorial. Asterisco, le enseñé la habitación. Debí haberle mostrado la puerta. Asterisco. 5 palabras en el otomano original. Traducidas de distintas formas, pero con significado consistente, le di acceso al sistema. Debí haberla expulsado. Esa es la confesión. No un documento formal. No un decreto político. Una mujer moribunda en una habitación vacía, hablando con alguien en quien confiaba, admitiendo lo que nunca había admitido en público, que vio a Hürrem con claridad, la evaluó correctamente, entendió exactamente lo que era, y tomó la decisión equivocada de todas formas. ¿Por qué? Fatma Hatun también registró la respuesta de Hafsa Sultana a esa pregunta. Porque era útil. Porque en 1522, el imperio necesitaba a alguien capaz de mantener la atención de Solimán lejos de las facciones genízaras que querían dictar política a través del príncipe heredero. Porque Hafsa Sultana había estado tan enfocada en la amenaza externa, la red política de Mahidevran, la base de apoyo creciente de Mustafa,
que había dejado la puerta interior sin llave. Había resuelto el problema que podía haber. Y al hacerlo, había creado el problema que no podía. Hafsa Sultana murió el 19 de marzo de 1534. Solimán ordenó 10 días de luto oficial. Fue, según los estándares otomanos, una demostración excepcional de dolor. Los jenízaros, raramente conmovidos por las políticas del harén, participaron. Los embajadores extranjeros lo registraron como una señal de devastación emocional genuina en el sultán. Y luego, casi de inmediato, el poder que Hafsa Sultana había sostenido, ese poder difuso, ejercido a través de cientos de nombramientos silenciosos y relaciones calibradas, se consolidó en manos de Hürrem Sultana. No fue coincidencia. Fue el mecanismo que Hafsa Sultana había pasado sus últimos años intentando frenar. Los contrapesos que había colocado, los eunucos leales a ella, las funcionarias del harén que le reportaban a ella, las estructuras administrativas invisibles que daban a la valide sultana su autoridad real, no se transfirieron automáticamente. Se transfirieron a quien fuera lo suficientemente fuerte para reclamarlos. En el verano de 1534, Hürrem Sultana reorganizó varios nombramientos clave del harén. Las mujeres que habían servido a Hafsa Sultana con mayor lealtad fueron honradas con regalos, títulos elevados, reconocimiento formal. Y luego, muy silenciosamente, trasladadas al Palacio Viejo. Al Eski Saray. Lejos de Topkapı. Lejos de Solimán. Fue elegante. Fue indoloro. Fue total. Fatma Hatun, la mujer que había acompañado a Hafsa Sultana en sus días finales y registrado esas últimas palabras, estaba entre ellas. Murió en el Eski Saray en 1541. 7 años después. Sabemos casi nada de esos 7 años. Los registros son escasos de una manera que sugiere que fueron deliberadamente mantenidos escasos. Pero las notas de Hayreddin sobrevivieron. Copiadas por un archivista posterior, archivadas en una colección de documentos administrativos de las décadas de 1530 y 1540. No eran famosas. No fueron referenciadas en las grandes historias otomanas. Estuvieron en los archivos del Palacio de Topkapı durante 4 siglos, esperando que alguien las leyera con suficiente atención para comprender lo que contenían. Las mujeres que más sabían fueron llevadas a un palacio donde no podían hablarle a nadie que importara. El silencio como política. El olvido como arquitectura. El Cesá de Mustafa, el príncipe heredero por cuyo equilibrio Hafsa Sultana había luchado durante tanto tiempo, fue ejecutado en 1553. Por orden de su padre, Solimán. Bajo sospecha de traición. Las evidencias posteriores sugirieron que la acusación fue orquestada. Los historiadores han señalado durante mucho tiempo hacia el círculo político de Hürrem Sultana como la fuente de la presión que llevó a su muerte. Mahidevran Sultana, feroz, inquebrantable, la mujer que debía ser contenida por la presencia de Hürrem, sobrevivió el tiempo suficiente para enterrar a su hijo. Envolvió el cuerpo de Mustafa con sus propias manos. Pasó los últimos 20 años de su vida en la pobreza en Bursa, sostenida por donaciones caritativas, con prohibición de regresar a Constantinopla. Solimán el Magnífico, al final de su reinado, había sobrevivido a su amigo más cercano, a su primogénito, a su gran amor, y a las 2 madres, la biológica y la política, que lo habían formado. Murió en campaña en 1566, en una tienda de campaña, en Hungría. Nunca volvió a ver Constantinopla después de partir en esa última expedición. Hürrem Sultana murió en 1558, 8 años antes que Solimán. Ese es el detalle que casi nunca se menciona. No llegó a ver el final completo. No vio lo que sus hijos se hicieron entre sí. No vio en qué se convirtió el imperio en el vacío de poder que ella misma había contribuido a crear. Hafsa Sultana no vio nada de eso. Se había ido en 1534.
pero sus últimas 5 palabras sugieren que vio la forma de lo que venía. Y no pudo detenerlo. Y supo que no podía. Y lo dijo en voz alta de todas formas, en una habitación vaciada, a una mujer que pronto sería silenciada, porque algunas verdades merecen ser dichas aunque nadie que importe llegue jamás a escucharlas. Hafsa Sultana no era ingenua. No era débil. No fue derrotada por alguien más poderoso que ella. Fue derrotada por su propia lógica, por un cálculo que fue correcto a corto plazo y catastrófico a largo. Necesitaba un contrapeso para Mahidevran. Usó a Hurrem. Evaluó el riesgo, decidió que era manejable, y procedió. Lo que no pudo contemplar del todo, lo que no era completamente visible desde donde estaba parada en 1522, fue que Hurrem no operaba dentro del mismo marco que todas las demás mujeres del harén. Cada otra mujer entendía el sistema como un conjunto de restricciones. Hurrem lo entendía como un punto de partida. La distinción parece pequeña. No es pequeña. Una mujer que trabaja dentro de las restricciones puede ser gestionada a través de las restricciones. Ajustas las reglas, desplazas los límites, realineas los incentivos. Hafsa Sultana era extraordinariamente hábil en eso. Una mujer que trata las restricciones como punto de partida, como materia prima con la que construir algo nuevo, no puede ser gestionada a través del sistema, porque siempre está ya fuera de él, mirándolo desde arriba, decidiendo qué partes usar y cuáles descartar. Para cuando Hafsa Sultana entendió esa distinción, Hurrem llevaba más de una década dentro del palacio. Las relaciones estaban construidas. Las lealtades estaban establecidas. El matrimonio legal había ocurrido. No había nada que gestionar. Y entonces pasó sus meses finales no luchando, no advirtiendo, no intentando deshacer lo que ya estaba hecho. Los pasó recordando, cubriendo espejos, hablando en voz baja con la única mujer en la que confiaba, diciendo lo que no podía decir en público, lo que no podía decirle a su hijo, lo que no podía consignar en ningún documento que la sobreviviera en ninguna capacidad oficial. Asterisco le enseñé la habitación. Debí haberle mostrado la puerta, asterisco. Esa frase no es solo una confesión. Es una filosofía política completa en 5 palabras. Es el resumen de 40 años operando en los más altos niveles del poder imperial. Y fue pronunciada a una mujer que sería exiliada en pocos meses, en una habitación que sería vaciada antes de que el cuerpo se enfriara. Hafsa Sultana sabía exactamente cuánto valían sus palabras en ese palacio. Las dijo de todas formas. Hay un patrón aquí que no pertenece solo al Imperio Otomano. Pertenece a cada institución, cada organización, cada sistema de poder que ha existido jamás. Lo más peligroso nunca es el enemigo exterior. Es la lógica interna que hace que la decisión equivocada parezca la correcta en su momento. Hafsa Sultana no fracasó por ser necia. Fracasó porque era demasiado buena gestionando el sistema que entendía, y porque el sistema que entendía ya no era el sistema en el que realmente se encontraba. Había construido un palacio de equilibrios controlados. Y la mujer que invitó adentro estaba construyendo algo completamente distinto, usando el palacio como materia prima. Esto pasa. Siempre ha pasado. Y las personas que lo entienden con más claridad, las que pueden nombrarlo, las que pueden decirle enseñé la habitación, debí haberle mostrado la puerta, casi siempre son las que ya llegan demasiado tarde para cambiarlo. La pregunta que se queda conmigo, y que debería quedarse contigo, no es sobre el fracaso de Hafsa Sultana. Es sobre el momento anterior al fracaso. El momento en 1522 cuando miró a una mujer joven de cabello rojo, riendo, estudiando, que se negaba a llorar, y tomó una decisión. Vio algo en Hurrem que eligió usar. ¿Qué habría ocurrido si hubiera elegido de otra manera? No lo sabemos. Nunca lo sabremos.
porque el futuro del Imperio Otomano no fue moldeado por la elección que no se hizo. Fue moldeado por la elección que sí se hizo. Y en algún lugar de los archivos de Topkapi, en la letra de un escriba que casi nadie lee, las 5 últimas palabras de una mujer moribunda siguen ahí. Todavía esperando. Si esta historia se quedó contigo, deja un comentario con la palabra espejo. Leo todos y cada uno. Suscríbete si quieres el próximo capítulo de este universo oscuro, porque lo que ocurrió dentro del harén después de la muerte de Hafsa Sultana es una historia que nadie ha contado como merece ser contada. Y yo aún no he terminado.